Muy buenos días a todos, hermanos, hermanas, y quizás algunos que nos podáis visitar por primera vez, muy bienvenidos. Como decía Pablo, hoy vamos a ver el último de los 10 mandamientos. Estamos viendo una serie sobre los mandamientos que Dios dio a su pueblo Israel, esos 10 mandamientos. Y aunque no va a ser la última predicación de esta serie, porque la semana que viene Pablo concluirá con Cristo y los mandamientos, sí que es el último de los 10 mandamientos, ¿vale? Así que no sé si alguien sabe cuál es el 10º mandamiento, pero es un mandamiento que creo que a veces pasa desapercibido por muchos de nosotros. No codiciarás, ¿no? Solemos saber más de estos de memoria de, pues, no robarás, no adulterarás, no cometerás homicidio o asesinato, ¿no? Pero este parece que podamos pasarlo casi por alto, ¿no? Porque no es algo que se vea, no es algo ni siquiera que nos parezca tan fuerte como matar a alguien, ¿no? O como adulterar, ¿no? Algo que rompe una familia entera, ¿no? Así que la pregunta es si realmente es algo liviano codiciar, es algo que podemos pasar por alto porque los demás no perciben si estamos codiciando o no, es algo que llevamos dentro nuestro, ¿no? Así que me gustaría empezar leyendo la palabra del Señor en Éxodo capítulo 20, estamos en el versículo 17, y vamos a ver cómo es este mandamiento, qué es lo que dice el Señor a su pueblo Israel. Dice así la palabra del Señor, Éxodo 20, 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. En primer lugar, quiero que veamos qué es la codicia, ¿no? Y seguramente si buscáis en diferentes diccionarios, os aparecerán diferentes definiciones de lo que es la codicia. Pero bíblicamente hablando, la codicia es algo pecaminoso, es algo perverso, es algo malvado. Hay un profesor de teología y pastor que se llama Joe Rigney, que lo define así, creo que nos puede ayudar a saber qué es la codicia bíblicamente hablando, ¿no? Cuando hablemos en este momento de codicia, ¿a qué nos vamos a referir? ¿Vale? Quizás cada uno puede tener una percepción diferente, pero esta definición nos puede ayudar. Dice, la codicia es un deseo arrogante por lo que no es tuyo. Es un deseo soberbio que menosprecia a la otra persona y piensa que eso debe ser tuyo. Así que a diferencia de los mandamientos que hemos visto hasta ahora, este es muy especial. ¿Por qué? Porque no habla de una acción, habla de un deseo. Dios está diciendo no desees esto. No solamente no lleves a cabo algo, no hagas algo, sino no desees eso, no ames. Habla al corazón mismo. De hecho, los mandamientos que hemos visto hasta ahora son acciones, ¿no? No robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no asesinarás. Y aunque durante toda la serie lo que hemos estado viendo es que estos mandamientos tienen diferentes niveles de cumplimiento, no solamente puedo matar a alguien pues, físicamente, externamente, sino que puedo cometer homicidio contra él odiándolo, ¿no? Veíamos, por ejemplo, o podemos cometer adulterio con nuestra mirada. O sea, cada uno de estos mandamientos que son acciones tiene un significado mucho más profundo, pero son acciones, ¿no? Sin embargo, este mandamiento va directamente al corazón. Dice, no codiciarás, no ames lo que es de otro, no lo desees. Y creo que es algo que nos cuesta, ¿no? Porque cuando pensamos en mandamientos, quizás pensamos en nuestro jefe en el trabajo que nos dice, tienes que llevar el trabajo de esta manera, tienes que hacer esto, hoy tenemos que sacar la faena de esta manera, en hacer cosas, ¿no? O como padres, damos mandamientos a nuestros hijos para que se comporten, para que actúen de cierta manera, pero no damos mandamientos para que deseen, normalmente. No decimos, no desees esto. Pero la Biblia sí que lo dice. En muchos lugares Dios nos dice qué es lo que debemos amar, desear y anhelar. Por ejemplo, Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y amar es amar. No es solamente una decisión de obedecer a Dios, eso no es amar. Amar implica obediencia, implica una decisión, claro, pero es mucho más que eso. Implica todos tus afectos, todas tus emociones. Ama a Dios. De igual manera se nos dice también, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? No solamente estate bien en paz con todo el mundo, sino ámales. Que tus afectos estén puestos en el otro. Y tú sirvas al otro, ¿por qué? Porque le amas realmente. Así que Dios ordena afectos en nuestros corazones. También se nos dice, por ejemplo, el autor de la carta a los Hebreos dirá, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Deseadla. El mandamiento es deséala. Y uno se pregunta, ¿cómo Dios puede ordenarme que desee algo? Una emoción, un sentimiento, algo que está en mi corazón. Pero es así, también nos dice que no amemos ciertas cosas, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, por ejemplo. O se nos ordena también que nos regocijemos en el Señor, regocijaos en el Señor siempre. ¿Cómo es posible que el Señor nos mande esto? Que nos gocemos, que nos regocijemos en Cristo. Esto es un mensaje totalmente, como veis, contracultural o anticultural, no sé cómo llamarlo. ¿Por qué?
Porque hoy más que nunca, tu identidad está basada en lo que tú sientes, lo que tú deseas, ¿no? Antiguamente, quizás en diferentes culturas, tú eres según provengas de qué familia, ¿no? Según tu estatus social, quizás tu identidad está basada en tu trabajo, en lo mucho que has estudiado, pero hoy en día, más que nunca, tu verdadero yo existe o lo dejas o sale a la luz cuando sacas todos tus deseos, cuando no los reprimes, cuando los dejas libres. Esa es la verdadera libertad, es esa. Desea lo que quieres y déjate llevar por eso. Ese es quien eres tú realmente. Eso es lo que dice la sociedad de hoy en día. El problema es que esto no funciona. ¿Por qué? Porque nuestras emociones y nuestros deseos vienen y van. Nos emocionamos con cosas que al cabo del tiempo pues pierden su valor. No las amamos tanto, no las deseamos tanto. O sea, nuestras emociones vienen y van. Y así con las personas, con los objetos, con los regalos que nos hacen, de repente nos emociona, al cabo de 2 meses ni siquiera nos acordamos de dónde lo tenemos guardado. Porque nuestras emociones son así, no son confiables, no son perdurables, vienen y van. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está roto. Y más que eso, nuestras emociones nos esclavizan también, puede llevarnos a esclavizarnos. Lejos de ser libres, podemos ser esclavos de nuestras emociones, de tal manera que podemos llegar a hacer cosas que sabemos que son perjudiciales para nosotros, pero las hacemos. ¿Por qué? Porque es tan fuerte el deseo de hacerlo que los llevamos a cabo a pesar de que luego nos vamos a arrepentir. Así que fijaos que vivir por las emociones o las emociones es algo difícil, no es cualquier cosa. Es algo que nos puede esclavizar, que puede ser peligroso, ¿no? Por ejemplo, si tú das rienda suelta a la ira que sientes, pues acabarás siendo violento con la persona que tienes a tu lado, ¿no? Si das rienda suelta al deseo sexual, puedes arruinar tu familia, tus hijos, con un adulterio, por ejemplo. Si das rienda suelta a la gula, pues puedes perjudicar tu salud, depende si estás comiendo todo el día y lo que comas, ¿no? O si lo que quieres es excitación, placer, puedes arruinar tu vida con las drogas o con una sobredosis. O sea, si tú dejas salir tus emociones y quieres ser libre y dejar todo eso, ten cuidado, porque puedes acabar con tu vida misma o con lo que tienes a tu alrededor. Así que la realidad es esta. Lo que tenemos que entender es que a veces deseamos cosas que no son buenas para nosotros. Por mucho que pensemos que vamos a ser más felices, que vamos a encontrar más satisfacción si lo llevamos a cabo, si cumplimos ese deseo, la realidad es otra. Deseamos cosas que no son buenas para nosotros. Y Dios es consciente de eso. Y por eso nos dice, no codiciarás. Nos dice qué es lo que debemos anhelar y desear y amar y qué no debemos anhelar, desear o amar. Lo que está diciendo Dios es, no quieras para ti lo que es de otro. Así lo definíais en Bethel Kids, ¿no? Los niños de nuestra clase dominical aprendieron este mandamiento de esta manera, ¿no? No quieras para ti lo que es de otro. Y deja de pensar en ello, deja de pensar en eso, deja de mirarlo, deja de imaginar cómo sería tu vida si tuvieras cierta cosa. Pon freno a tus pensamientos, no te dejes dominar solamente por tus emociones, porque son engañosas. Es que la codicia no se centra tanto en la otra persona, sino en lo que tiene la otra persona. La envidia sí, la envidia se centra en la persona, son primos hermanos, ¿no? La envidia y la codicia, pero la codicia se centra más en lo que la otra persona está disfrutando, lo que la otra persona tiene. De hecho, fíjate cómo dice el mandamiento, ¿no? No codiciarás, ¿qué? La casa de tu prójimo, o la mujer de tu prójimo, o su siervo, su sierva, su buey, su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Estás deseando algo que él tiene y que tú no tienes. Así que la codicia se centra no solamente en desear cosas, sino en desear lo que otros tienen y tú no. Y precisamente por ese hecho, porque otros lo tienen y tú no, es que se vuelve una tentación. Porque son cosas que nos parecen hasta cierto punto accesibles. No codiciamos lo mejor, la casa más grande y lujosa que existe en el planeta, no. Codiciamos, ostras, esa casa que él tiene me iría bien, ¿no? O sea, nos parecen cosas accesibles, incluso si son cosas de mucho dinero, pues maquinamos, ¿cómo podría pagarme yo esto, no? O sea, la persona que está disfrutando este amigo, este hermano, esta hermana en Cristo, pues tampoco tiene un sueldo tan grande y se lo permite. ¿Y si yo pido un crédito? ¿Y si lo pago a plazos? ¿Y si hago un esfuerzo y empezamos a maquinar, ¿no? Si él lo tiene, yo también puedo tenerlo, seguro, ¿no? Así que la codicia es eso, es codiciable porque es algo accesible. Te parece que puedes tenerlo en algún momento porque otros lo tienen. Y esa es la tentación. Y es que la codicia nace principalmente en la comparación, cuando comparas lo que otros tienen con lo que tú tienes. En ese momento que ves a alguien disfrutar de algo que tú no tienes, muchas veces se despierta en nuestro corazón esa voz, ¿no? Que nos dice, no es justo que esta persona está disfrutando de esto con la vida que lleva,
como lo mal que trata a sus hijos, y yo, que amo al Señor, que tengo una vida ordenada, que me estoy esforzando, que he trabajado toda mi vida, ni siquiera puedo tener eso. Debería pertenecerme a mí. Eso es lo que grita la codicia en nuestro corazón. Eso debería pertenecerte a ti. Tú te lo mereces más que la otra persona. Así que fíjate cómo la codicia lo que hace es menospreciar al otro. Es ponerle por debajo tuyo. Es decir, eso me debería pertenecer a mí, no a él. Así que lo coloca en un segundo plano mientras que tú estás por encima de él. Hace que te sientas merecedor o más merecedor que la otra persona. Ahora, muchas veces puede ser que hayamos tenido esa sensación de injusticia, ¿no? De ¿por qué esta persona lo tiene y por qué yo no? Y la pregunta es, cuando estamos constantemente luchando con esto, con este sentido de injusticia, ¿no? De que la otra persona está disfrutando de esto y yo no es justo, ¿estos pensamientos a quién están dirigidos en último término? Si tú como creyente sabes que Dios es el que da, que Dios es el que quita, que Él es soberano, cada vez que nos quejamos de esta manera, aunque no mencionemos su nombre, quizás aunque no seamos conscientes, estamos diciendo a Dios, Dios, tú me debes esto debería pertenecerme a mí. Así que nuestras quejas muchas veces, cuando son referentes a la codicia de este tipo, estamos quejándonos contra aquel que domina todas las cosas, aquel que da, aquel que quita, aquel que es soberano. Y es que la codicia es algo terrible, porque no solamente destroza nuestra relación con Dios, como estoy diciendo, ¿no? Nos quejamos ante Él, sentimos que no es justo Dios con nosotros, no nos está dando lo que nosotros merecemos, sino que también rompe nuestra relación con tu hermano, ¿no? Codicias algo, luego envidias a esa persona, luego incluso sientes enojo, porque la otra persona está disfrutando de eso y tú no. Y el enojo es algo que podemos ver, ¿no? Seguramente los padres que tenemos niños pequeños, ¿no? Cómo la codicia rápidamente explota en enojo, ¿no? Yo tengo 2 hijos, una niña de 4 años y un niño de 2 años. Mi hijo de 2 años, a diferencia de Joy, la niña, se entretiene solo perfectamente. Él juega y no te enteras que está en casa. Está jugando con sus coches, con sus coches sobre todo. Entra en casa, lo primero que hace, ¿dónde está Jordan? Pues jugando. O sea, se entretiene solo. Joy era de estar encima de sus papás porque no sabía jugar sola, pero él juega solo. ¿Cuándo llega el problema? Pues cuando la hermana viene del colegio, la hermana se pone a jugar con algo, un juguete que él ni siquiera había visto, ni lo quería para nada, había pasado desapercibido totalmente, de repente ese juguete brilla y se vuelve codiciable. Ese juguete que no le había hecho ni caso. ¿Por qué? Porque está viendo a su hermana disfrutar. Y él piensa que si coge ese regalo va a disfrutar tanto como ella. Pero esa no es la realidad. Si en el mejor de los casos yo y mi hija le dice, ¿sabes qué? Pues toma, yo juego con otra cosa. Ese juguete le dura 2 segundos en la mano. ¿Por qué? Porque el siguiente juguete que coge yo, que tampoco le había hecho caso en toda la mañana, de repente brilla con más luz incluso. Y de manera que se enoja hasta que lo tiene, hasta que lo consigue, se enfada. Lo codicia, ¿por qué? Porque piensa que va a ser feliz con eso. Un niño disfruta de su juguete hasta que ve a otro pasárselo bien con otro juguete. Y lo mismo ocurre con nosotros. Así es la codicia. Queremos lo que otros tienen porque pensamos que nos hará más felices. Y muchas veces, como decía antes, no codiciamos grandes cosas, no codiciamos la casa más lujosa que existe en el planeta. Lo único que queremos es, nos conformamos con poco, aparentemente, ¿no? Pues un comedor más grande para invitar a más gente, ¿no? O una habitación más porque trabajo en casa, ¿no? O algo con jardín, o si tienes jardín, pues con una piscina, ¿no? O si tienes todo eso, pues que tenga parking también. O sea, siempre es un poquito más lo que piensas que te va a satisfacer. El problema es que nunca te satisface eso. Siempre va a haber un poquito más que quieras. Un poquito más que sientas que solamente si tengo esto, entonces ya seré feliz. O sea, la codicia lo que nos hace creer la falsa realidad de que si tenemos al menos un poquito más de lo que otros tienen, entonces nuestra vida será más segura, más cómoda, más feliz, con más paz, quizás, por pequeño que sea. Pero el problema es que siempre quieres más. No se cansa el ojo de ver ni el oído de oír, dice la palabra del Señor. Siempre quieres ver más y más y más. Y el oído igual. La realidad es que la codicia la podemos ver en la Escritura desde los principios de los tiempos. En el Edén, cuando Satanás tienta a la mujer, que dice la palabra que Eva vio el fruto deseable, lo codició. Era deseable para alcanzar sabiduría. Así que la codicia la encontramos ya en el principio del texto bíblico, en Génesis. Pero la realidad es que quizás en los tiempos en los que vivimos,
la codicia es algo que puede estar mucho más presente que nunca en nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque hay apps de aplicaciones de compras, ¿no? En los cuales, si tú echas un ojo ahí, ves cuántas cosas necesitas en tu vida que no te habías dado cuenta. Y valen céntimos o pocos euros. Y dices, es que, claro, ¿cómo he podido vivir sin esto? Lo necesito. O sea, crean en ti la necesidad de tener eso. O las redes sociales, ¿no? Lo mismo. Lo que las redes sociales, lo que vemos constantemente es lo que otros tienen. No los más famosos, los que son más ricos, no, tus amigos, tus familiares. Ves las vacaciones que ellos tienen, los viajes que hacen, las cosas que tienen, el cuerpo que tienen, los amigos que tienen, lo bien que se lo pasan, los regalos que han recibido, la ropa que visten, el móvil que usan, los hijos que tienen, la iglesia que tienen, la paz y la tranquilidad que parece que tienen sus vidas, lo bien que les salen las cosas. Y es que no es que sea pecado ver las redes sociales o ver lo que otros tienen. El problema es que nuestro corazón está demasiado roto. Tan roto que nos resulta difícil ver lo que otros tienen sin codiciarlo. Piensa en esto. ¿Cuánto tiempo hace que tienes redes sociales? Quizás algunos pues no tengan, como yo. O otros tengan hace unos meses. O otros lleven años viendo las redes sociales. Vale. ¿Cuántas veces al ver lo que otros tienen te has parado a orar dando gracias por lo que Dios les ha dado? Es posible que jamás lo hayas hecho. Y estamos viendo redes sociales diariamente. Pasamos mucho tiempo, muchas veces, ¿no? ¿Cuántas veces te has parado a dar gracias, a ser agradecido a Dios por la bendición que Dios le ha dado a mi primo, o a mi prima, o a mi amigo, que le ha dejado disfrutar de eso? No es lo natural en nuestro corazón. En nuestro corazón lo que se despierta es, ostras, yo también quiero esto. Lo quiero para mí. Es la codicia, es lo que sale ahí. Y es que, ¿por qué? Porque las redes sociales no son un pecado, ¿no? Pero son un peligro real porque, como digo, nuestro corazón es realmente pecaminoso. Y lo cierto es que las redes sociales son un peligro, ¿por qué? Porque exhibe lo positivo, lo glamuroso, lo interesante, lo bueno, lo que es gracioso, lo que todo el mundo quiere ver. Por eso muchas veces pueden ser peligrosas, ¿no? Hace que despierten en nosotros la ilusión de cómo sería nuestra vida, como decía antes, si tuviera eso. Y el problema es que luego te enfrentas a tu realidad, la cual es muy diferente, porque tú no tienes ni su cuerpo, ni su ropa, ni su móvil, ni su casa, ni su familia, nada de eso. Tu realidad es que tu vida está rota en muchas áreas y que necesitas restauración, ¿no? Y que tienes problemas. Y esto ha llevado a muchos jóvenes y adolescentes en los países occidentales a sufrir depresión con edades muy tempranas. Cosas que no se había visto nunca antes en la historia. ¿Por qué? Porque están viendo continuamente lo que otros tienen, están deseando lo que otros tienen, están imaginando cómo sería su vida si tuvieran eso. Y el hecho de no alcanzar eso te destroza, te deprime, te crea una frustración, un sentimiento de insatisfacción. Ahora, sí es un peligro esto, ¿no? Como muchos jóvenes caen en depresión, por no hablar de suicidio en algunos casos. Lo cierto es que la palabra de Dios habla de un peligro mucho mayor con respecto a la codicia. Dice así Pablo cuando escribe al joven Timoteo, dice, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Fijaos qué lenguaje usa el apóstol Pablo. Se torturaron con muchos dolores, caen en lazo, en esclavitud, ¿no? En tentación, en deseos necios, dañosos, que hunden a los hombres en la ruina. ¿Por qué? Todo a través de la codicia. Por codiciar eso y no tenerlo. Muchos se han desviado de la fe, te está diciendo el apóstol Pablo. Así que, si nos puede parecer algo liviano la codicia, porque otros no pueden ver lo que yo codicio o no, es algo que llevo dentro mío, no por eso significa que sea menos peligroso, al contrario. La palabra dice que este pecado nos puede conducir a la perdición. Es fuerte. Así que seríamos necios si descuidáramos este mandamiento. Y es que no es casualidad que este mandamiento esté en el último puesto, el 10º. ¿Por qué? Porque es un resumen de los mandamientos que hemos estado viendo hasta ahora. Fíjate, por ejemplo, con el adulterio. Hemos visto que no adulterarás, pero ¿qué dice Jesús cuando habla del adulterio e interpreta la ley delante del pueblo? Dice, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer, ¿para qué? Para codiciarla. Ya cometió adulterio en tu corazón. Así que es la codicia
lo que te puede llevar a adulterar. O el asesinato. Fíjate lo que dice Santiago. Codiciáis y no tenéis. ¿Por eso qué? Cometéis homicidio. O sea, no matarás, pero ¿qué es lo que te lleva a matar? Es la codicia. Lo mismo cuando se habla de robar. Por ejemplo, el profeta Miqueas, cuando habla de los opresores, dicen, codician campos, codician. Y se apoderan de ellos, casas y las toman, roban al dueño de la casa y al hombre y a su heredad. O sea, lo que te lleva a robar, que es otro mandamiento, ¿qué es? La codicia, el codiciar eso. Otros quizás lo que codician es la autoridad de sus padres. Quieren tener ellos la autoridad. De manera que rompen ese mandamiento de honrarles. Otros en los tiempos del Antiguo Testamento lo que hacían era romper el sábado, el descanso del sábado. ¿Por qué? Porque codiciaban. Trabajaban porque deseaban los bienes que les podía producir el trabajo en un día sábado, si trabajaban todos los días en lugar de 6 días. O sea, es la codicia lo que les llevaba a romper el sábado. Y así que podríamos seguir con los mandamientos. Así que la codicia es el origen que nos lleva a cabo cualquier otro de los pecados que podemos cometer en nuestro corazón. Y es que la codicia está conectada con el primer mandamiento. O sea, el primero y el último encierran los 10 mandamientos. El primer mandamiento, ¿cuál es? No tendrás otros dioses delante de mí. Habla de la idolatría. Y de la codicia también. La codicia es dar un valor a algo que es exagerado, que no le pertenece, es ponerlo en primer lugar en lugar de tener a Dios en primer lugar. Dice Efesios 5:5, dice, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro o que codicia, podríamos traducirlo, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es decir, Pablo compara en Colosenses y aquí en Efesios la codicia o la avaricia con la idolatría. Está diciendo la codicia es idolatría, la avaricia es idolatría. Estás dándole un valor, estás atesorando eso de una manera que no le corresponde. Le corresponde a Dios solamente. Así que la pregunta es, ¿cómo podemos dominar esos deseos que afloran en nuestro corazón? Ese deseo de codiciar, de tener aquello que otros tienen. ¿Podemos hacer algo para que la codicia no nos domine? Y la respuesta es no. Tú no. Pero el Espíritu Santo sí. Es que uno de los frutos del Espíritu Santo, o el fruto del Espíritu Santo, mejor dicho, es el dominio propio, la capacidad de controlar lo que tú deseas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es poderoso. Y lo que Él hace es cambiar nuestro corazón y poner los deseos de Dios en nuestro corazón. Y aquello que aborrece, lo aborrecemos. Así que amamos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Dios aborrece. Y eso no significa que el mundo ya no sea una tentación, es una tentación todavía, hasta que estemos con Cristo. Pero el Espíritu Santo transforma nuestro corazón. Es por eso que el cristianismo no es vivir una buena conducta, o seguir la palabra de Dios, o intentar obedecer todos los mandamientos. El cristianismo es Cristo en mí, es la vida de Cristo en mí. Él está viviendo en Cristo. Como decía alguien, la vida cristiana solo la puede vivir Cristo en ti. Eso es. Y solamente por el nuevo nacimiento es que podemos empezar a vencer la codicia. Sin ese paso es imposible vencer la codicia. De hecho, uno de los frutos o de las evidencias de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sabes cuál es? La gratitud. Dice esto Pablo en Efesios también. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cantos espirituales, cantando y alabando con nuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre del Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Es decir, lo que produce la llenura del Espíritu Santo es ser agradecido siempre y en todo, constantemente y por todas las cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu, dice la palabra en Corintios, que es aquel que nos da a conocer todo lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Todo lo que Dios nos ha dado por gracia. Es el que despierta tu corazón, tus ojos, a ver todo lo que tienes en Cristo Jesús, adoptado, reconciliado con Él. Tenemos una herencia incorruptible que nada ni nadie nos la puede quitar. Está protegida por el poder de Dios mediante la fe, por aquellos que creemos. Así que el Espíritu Santo es aquel que nos hace ser conscientes de todo eso, el que hace que abracemos las verdades de Dios, incluso aquellas cosas malas que nos pasan en la vida. Sabemos que tienen un propósito y que moldean nuestro carácter al de Cristo. Es por eso que podemos dar gracias incluso con situaciones difíciles. Por fe, dando gracias a Dios. Señor, gracias porque esto me va a acercar a ti. Me va a moldear por mucho que me está costando. Pero gracias. Eso es una obra del Espíritu Santo. Y si bien antes decíamos que la codicia lo que produce es un sentimiento de injusticia, ¿no?
de por qué esta persona lo tiene y yo no, que lo merezco más. La gratitud es lo contrario. Agradeces a Dios porque sabes que no mereces ninguno de los dones que tienes. Porque sabes que mereces el juicio de Dios, que eres pecador. Pero ¿cómo te ha tratado Dios? Radicalmente diferente. Te ha amado, te ha hecho su hijo, te ha hecho heredero con Cristo. Es por eso que te vuelves lleno de gratitud. Porque es una realidad. Tú no sabes que no merecías eso, pero has recibido eso. Dios te ha alcanzado. Y no puedes hacer otra cosa que darle gracias en todo y siempre. Porque eres consciente de lo que Él te ha dado. Así que lo único que puede librarnos de la codicia es el Evangelio mismo. Cristo, fijaos que es aquel que lo tenían todo. Todo es suyo. Nuestra casa, nuestra familia, nuestro móvil, nuestro iPad, lo que tengamos, todo es suyo. Es el creador de todas las cosas. A Él le pertenece todo. Así que Él no podía codiciar algo. Porque todo es suyo. No podía codiciar algo que no fuese suyo. No existía la codicia en Dios, ¿no? No podía existir. Sin embargo, ¿qué Él hizo? Lejos de tener una actitud arrogante como hace la codicia o soberbio hacia nosotros, se humilló dejándolo todo. De tal manera que Cristo en su ministerio terrenal podía decir: las zorras tienen madriguera y las aves del cielo nidos. Aves del cielo tienen nidos, pero yo no. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Cristo lo perdió todo para dárnoslo todo en Él. ¿Por qué? Porque nos amó a nosotros, no lo que tenemos, no lo que podemos ofrecerle, no lo que podemos darle. Te amó a ti, con tus fracasos, con tu debilidad, con tu pecado. Te amó a ti de una manera personal, por nombre y apellido. Así es Él. Cristo lo perdió todo para dárnoslo todo. Y ahí en la cruz eso se exhibe de una manera tremenda, ¿no? Cristo está desnudo ahí en la cruz, no tiene nada, ninguna posesión. Incluso ha perdido el amor del Padre, la percepción del amor del Padre. Lo que recibe es ira. No hay paz en su corazón. En ese momento no tiene nada, absolutamente. ¿Pero por qué hizo eso? Para dárnoslo todo. Ese gozo inefable y lleno de gloria del que habla Pedro, por ejemplo. Esa paz, mi paz os doy, la mía, no cualquiera, sino la paz de Dios mismo, de ese Dios que es bienaventurado, que es dichoso y gozoso. Cristo nos lo da todo. Así que el Evangelio no solamente nos libra del pecado de la codicia, sino que te impulsa en la dirección contraria. Te lleva a la gratitud, como estábamos viendo, te lleva a contentarte, dice el apóstol Pablo también. Y si tenemos con qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Ya está. Lo tengo todo en Cristo. Estoy contento con lo que tengo, con lo que Dios me ha dado. Él es mi Padre, además. Él cuida de mí, me da el pan que necesito cada día. Él no me va a fallar jamás, como cantábamos también en estas reuniones, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que también nos lleva a ser generosos. Tengamos poco o mucho. Cuando tú ves el Evangelio, lo que te lleva es a impulsar a dar a otros. Acordaos de lo que ocurre en Macedonia. Pablo dice: os voy a dar a conocer la gracia que ha sido derramada en estos creyentes, que teniendo una profunda pobreza, dieron generosamente de su liberalidad, de su generosidad, dieron más de lo que podían. Y nos suplicaban con ruegos: por favor, aceptad esto que os damos. Así es la obra del Evangelio en nuestros corazones. Cuando eres consciente de todo lo que Dios te ha dado, no solamente te libra de la codicia, sino que te lleva a dar. Ya sea que tengas mucho o poco. ¿Por qué? Porque eres consciente de que por gracia hemos recibido. Así que damos de gracia también. Nos lleva también a alabarle, por supuesto. Así que al contrario de la codicia, el Evangelio nos lleva a amar a nuestro prójimo. No deseando lo que ellos tienen, sino deseando darles lo que tenemos. Porque descubrimos que más bienaventurado, más feliz, más dichoso, más gozoso es dar que recibir. Es una realidad. Es por eso que tenemos que atesorar a Cristo en nuestros corazones, hermanos. Cristo dijo en cierta ocasión en Mateo 6:21, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Si tu tesoro es algo de este mundo, tu corazón va a estar ahí y vas a querer siempre más y más y jamás va a estar satisfecho. ¿Cómo podemos cambiar nuestros corazones, nuestros deseos? ¿Cómo haces que un niño suelte su juguete de la mano? Dándole otro mejor. Y ese tesoro es Cristo, eso que tiene un valor incalculable, eso que es mejor que aquello que anhelas y que deseas, es Cristo. Hasta tal punto que dice Pablo en Filipenses 3:8, dice: y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo.
y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Pablo no está hablando de teología, está hablando de su experiencia, lo había perdido todo realmente. Pero no es comparable con lo que ha conocido, con el incomparable valor de conocer a Cristo, porque lo he perdido todo. Sí, pero es que le tengo a Él. Es el mayor tesoro, es el tesoro en mayúsculas. Así que necesitamos atesorar a Cristo. Si no ves, una cosa es saber que Cristo tiene un valor incomparable y otra cosa es percibirle de esa manera. La pregunta es si para ti, si tú puedes percibir que Cristo tiene un valor incomparable. Y si no lo tiene, ¿sabes? Cristo está deseando mostrarse y revelarse a sí mismo tal y como es, en todo su esplendor y en toda su gloria. De hecho, la eternidad, la vida eterna es conocerle a Él. No es un privilegio de algunos. Cristo se quiere dar a conocer a sí mismo. De hecho, el cielo es eso mismo. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, describía el cielo de esa manera, como un acercamiento eterno a Dios. Cada vez te puedes conocer mejor, cada vez ves más gloria, más gozo. Así es la eternidad. ¿Por qué? Porque es conocer a Él. Y eso es lo que está disfrutando ya Pablo. El incomparable valor de conocer a Cristo es mi tesoro. Lo he perdido todo, pero es que yo lo considero además como basura comparado con esto. Así que el apóstol Pablo puede decir un poco más adelante lo siguiente también. Dice, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza. Y sé vivir también en prosperidad. Eso significa que muchos de nosotros no sabemos vivir en prosperidad. Dice, en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, le tengo a Él. Así que si estoy saciado, me da igual, porque mi tesoro es Cristo. No me importa eso. Y si no tengo eso y sufro escasez, me da igual también, porque tengo a Cristo. Ese es el tesoro. Ese es el secreto, y también el autor de la carta a los Hebreos nos habla también de esto. Dice, sea vuestro carácter sin avaricia o sin codicia, ¿no? Contentos con lo que tenéis, porque Él mismo, Dios mismo, ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Y sabes, el autor de la carta a los Hebreos estaba hablando a personas que estaban sufriendo mucho, que estaban perdiendo sus posesiones. No estaba hablando un mensaje a una sociedad con bienestar. Dice un poquito más atrás, dice, porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Eran hermanos que habían perdido sus bienes, habían perdido sus casas, muchos. Y lo aceptaron con gozo, ¿por qué? Porque tenían su mirada en la eternidad, en Cristo, en todo lo que tenemos en Él, en esa herencia incorruptible, como decíamos antes. Ese es el secreto. Le tenemos a Él y Él nos tiene a nosotros. Nunca te dejaré ni te desampararé. O como diría Cantares, ¿no? Mi amado es mío y yo soy suyo. Todas las cosas de este mundo perecen, se desvanecen, se estropean, se hacen viejas. Así que les damos un amor que no nos corresponde. No nos dan lo que... Nosotros nos emocionamos mucho con ellos, pero se estropean. No te corresponden en tu amor. Pero Cristo no es así. De hecho, Él te ha amado desde antes de la fundación del mundo. Te ha conocido desde antes. Nos amó primero. Y cuanto más conoces a Cristo, más satisfacción encuentras, más gozo, más plenitud, más paz. Porque Él es la fuente inagotable. Así que, hermanos, pongamos nuestra mirada en el Evangelio. Huyamos de la codicia. Atesoremos a Cristo como el mayor tesoro, porque realmente lo es. Es que lo es. Y cuando Él lo sea todo para nosotros, cuando descubramos el tesoro infinito que se encuentra en Él, entonces dejaremos de luchar por esos juguetes terrenales que tanto amamos. Cristo es ese tesoro. Es lo único que nos puede librar de la codicia, en movernos, impulsarnos a la gratitud, al dar generosamente, al ser agradecidos. Así que me gustaría que pudiéramos ponernos en pie y orar, pidiendo a Dios esto mismo, que haga esta obra en el corazón, de quitar esa codicia de nuestros corazones y poder ver la gloria de Cristo de una mayor manera.